Buen día, mis amados hermanos. Este es un nuevo día para recibir de Dios. Un nuevo día, nuevas oportunidades para recibir de parte de Dios, mis amados hermanos. Estamos viviendo una semana hermosa, realmente, y tenemos mucho por recibir, ¿verdad? Se acercan los días. Yo creo muy firmemente que las cosas se van dando poco a poco, se va a ir aclarando todos los ambientes y todo, y con la ayuda del Señor veremos una reapertura no a un cortísimo plazo, pero sí, yo creo que tenemos que ser pacientes a la verdad. Porque nosotros no reaperturaremos nuestra iglesia, a no ser que estemos completamente seguros de precautelar la seguridad de todos nuestros amados hermanos que llegan a la iglesia. Queremos que todo sea bueno, que todo sea con la bendición de Dios, y si es necesario esperar al verde, tiene que ser reverde. Es decir, que no haya ningún problema para la reapertura y que podamos estar todos juntos, ¿verdad? No solamente un pequeño grupo. Así es que esperemos con esperanza, ¿verdad? Con esperanza, oremos mucho al Señor y que el Señor nos dé las salidas. Amén. El martes pasado yo prediqué el tema linaje escogido. Y definitivamente hay algunas preguntitas, y aquí tengo un grupo de preguntas que me han hecho. Pastor, ¿cómo puedo dejar de ser pura boca? Es decir, lírica. Es decir, solamente hablar de las promesas. ¿Cómo puedo hacer para ya empezar a vivir las cosas que se deben hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Dice otra pregunta, ¿cómo pongo en práctica mi linaje? Ahora soy linaje escogido. Linda pregunta. Y solo para hacerte una mini respuesta, yo te diría, haciendo conciencia de fe de que eres hijo, pues. Y ahí como hijo tienes todos los derechos para usar sus principios, su poder, etcétera, y poner en práctica lo que Él nos pide hacer. Ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro que el linaje escogido se vea en una práctica hermosa en mi vida? ¿Cómo lo logro? De la única manera que podemos hacerlo es a través del Señor, a través de la influencia del Espíritu Santo. Fíjate que solamente te puedo decir una cosa, así, entre paréntesis. El Señor Jesús tenía todo el poder, toda la unción del Espíritu Santo. Pero Él jamás llegó adelante de las congregaciones, delante del pueblo, así porque si no. El Señor tenía una vida de oración y Él tenía una comunión íntima con el Señor, de tal manera que Dios le decía qué hacer y qué decir. Y por eso es que Él decía, yo no hablo cosas mías, ni hago cosas de mi parecer. Él decía, yo digo lo que he oído a mi padre decir y yo hago lo que veo a mi padre hacer. Así es que en este día, bajo el tema unidad del linaje escogido, vamos a contestar las preguntas que se me han hecho aquí, que yo creo que son preguntas muy válidas. Porque realmente yo creo que esta área en la vida de la gente es desconocida porque se ha acostumbrado a tener una religión idolátrica, es decir, sin relación con Dios. Entonces, el propósito de la unidad del linaje escogido es ver el poder de nuestro linaje. Es decir, ya mirarlo en nuestra vida práctica, asombrarnos de lo que Dios nos ha dado y quiere seguirnos dando, ¿verdad? Por ser su linaje. Él va a defender a su linaje y Él va a respaldar con su palabra el hecho de ser ascendencia de Él, pues. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros.
que como les decía hace unos días atrás, tiene que ser lo mejor de Dios, para bendecir a los demás. Y eso es visión 2020, visión espiritual 2020, ¿verdad? Entonces, regresando al tema, linaje escogido. El concepto es de que habla del pueblo de Dios, habla de los hijos de Dios, habla de la iglesia, ese es linaje escogido. Habla, y esta parte es importantísima, unidad de origen y parentesco espirituales, por elección. Unidad de origen y parentesco espiritual. Aquí les aclaro. ¿Cuál es nuestro origen? Nuestro origen es el sacrificio de Cristo. Ahí está nuestro origen espiritual. Ahí nosotros, a través del sacrificio, a través de que el Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino y nos acercó el reino y nos indicó el camino y se llevó a cabo el sacrificio, nosotros, ese es nuestro origen. Ahora, ¿por qué dice origen y parentesco espiritual? Porque nuevamente, cuando recibimos al Señor Jesús, quiere decir que conscientemente dijiste desde ahora en adelante, yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo recibo a Jesús para hacer su voluntad, para cumplir con sus mandamientos. Y eso me convierte en hijo de Dios, es decir, el mismo papá. Es un parentesco espiritual que tiene viso de eternidad. Dios es nuestro Padre. Y como dije, por elección, ¿no es cierto? Entonces, tú y yo, la iglesia, es un pueblo distinto al mundo, pues. ¿Por qué? Porque tiene otro espíritu, otros principios, otras costumbres. No es lo mismo, no es lo mismo. Hemos sido sacados de las tinieblas a ese estado de gozo, de placer, de satisfacción, de prosperidad. Es decir, que somos bendecidos por vivir su verdad y la buena conducta. Así, miren, esto que acabo de decir es lo trascendental. Y aquí estoy ya empezando a hablar cosas. Algunos dirán, ¿qué es de otro espíritu? Es decir, ya no somos como antes, pues, negativos, pesimistas, etc. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, que nos lleva a vivir con ánimo, a vivir con energía, a ser positivos, ¿verdad? A vivir principios. Es decir, que ya no solo están escritos. Si nos dicen respetar, respetamos. Amar, amamos. Perdonar, perdonamos. Dar, somos generosos. Esos son principios. Otras costumbres. Es decir, ¿qué significa esto? Nuevos hábitos, ¿verdad? Buenos hábitos. Es decir, hábitos que bendicen. Bendicen. Es decir, ponemos en práctica los mandamientos. Esto que acabo de decir, porque me dicen, ¿cómo los hago? ¿Cómo los pongo en práctica? Vive los 10 mandamientos. Así de simple. El mandamiento dice, no robar, no robes. No matar, no mates. No fornicar, no forniques. No adulterar, no adulteres. Honrar a padre y madre, honralos, respétalos. A eso es práctica, esas son las costumbres. Ese estado de gozo es que ya no soy igual. Ahora yo conozco a Dios. Ahora Dios es el que me satisface. Dios es el que me hace vivir próspero. Nunca me falta nada. ¿Y qué es lo que me hace todo esto? Yo soy bendecido porque vivo la verdad de Dios. Porque tengo buena conducta. Si yo cumplo con no robar y no robo, eso te da una vida de paz. Si Dios te dice que perdones y perdones y perdonas, eso te da una vida de paz. Dios te dice que ames y amas, eso te da gozo, ¿verdad? Y sos bendecido, pues, es decir, Dios va bendiciendo. Ahora, definitivamente tenemos que entender que todo comienza
con la salvación, con la transformación que Dios nos hace nuevas criaturas, con el nuevo nacimiento, el nuevo comienzo. Es la forma de vivir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sigue? Si ya empezó con la salvación, ¿cómo sigue? Con la renovación, es decir, la santificación o la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo todo el tiempo nos está animando. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Es recordarnos todo lo que vamos aprendiendo. ¿Ya? Y entonces Él nos recuerda para que lo pongamos en práctica. Si toda la vida eras un resentidazo, ¿verdad? Y el Señor te dice, no tengas rencor, no seas resentido. El Espíritu Santo. Y te hacen alguien. Y entonces empiezas a pensar y dices, no me puedo resentir. No. Yo soy de linaje escogido. Y uno de linaje escogido no anda con la jeta jalada, pues. No anda así todo bravo. No. Es un creyente que está, ¿cómo se llama? Siempre sonriente. La influencia del Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo nos guía. A veces nos pone y dice, mira, aquí está el hermano. Ahí tienes tú unos cuantos dólares que te están sobrando en el bolsillo, pero míralo cómo está, no tiene ni para comer. Entonces, eso es linaje escogido. Mete la mano al bolsillo, saca y ayuda al hermano. ¿Verdad? Entonces, sigue con la renovación, es decir, ya la práctica de lo que vas conociendo. Y eso nos lleva a conformarnos al reino de Dios. Es decir, la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo compruebo? No aceptando lo que el mundo me ofrece, sino aceptando lo que Dios me ofrece. Dios me dice que yo ya viví todo lo que viví. Es decir, ya fui mentiroso, fui borracho, fui hipócrita, fui un pecador empedernido, fui ladrón, fui asesino, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahora ya la palabra de Dios dice, tienes que conformarte al reino de Dios. Y para eso tienes que dejar tu viejo pensamiento. Me hacen algo, me resiento y será viejo. Me hacen algo y yo simplemente me chorrea, pues. Porque ahora, por el poder del Espíritu Santo, ya no me afecta lo que me dicen ni me hacen. Y entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? El Espíritu Santo dice, no te resientas. Y no me resiento. ¿Y qué resulta? Las buenas relaciones, ¿verdad? La paz, la alegría personal y de la otra persona también. Y entonces vas comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora, ¿cómo logramos todo esto? El mismo apóstol Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué significa esto? Significa vivo, no muerto. No aceptaba Dios, ¿cómo se llama? Sacrificios de animales muertos. Y cuando tú y yo decimos que presentemos nuestro cuerpo, la palabra nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, quiere decir que no haya muerte en uno, pues, que no haya pecado, que no haya separación entre Dios y nosotros. Entonces ahí el linaje escogido se va a ver. Es decir, al presentarnos, al vivir los principios, al vivir los mandamientos del Señor. Ponle los 10 mandamientos, léelo allí en el Éxodo, léelo en el Deuteronomio, ahí están los mandamientos. Por favor, eso no puede salir de tu corazón. Y el Señor le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ponlo en práctica. Pues, es decir, ama a Dios, ponle a Dios en primer lugar. Mira el beneficio de los demás. Eso es ser sabio, eso es ser inteligente, que razone el beneficio para los demás, no solamente personal.
Y dice, presenta tu cuerpo en sacrificio santo. ¿Qué significa separado? Es decir, para Dios todo lo mejor. ¿Verdad? Y agradable. Es decir, que antes tú hacías las cosas que son desagradables a Dios. Ahora, al conocer la voluntad de Dios, es agradable. Al conocer la voluntad de Dios, haces las cosas que son agradables a Dios, como por ejemplo orar, como por ejemplo leer la palabra, instruirte, como por ejemplo servir. Esa es, antes tenías una normalidad, con Dios una nueva normalidad, que es el culto racional, que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ajá, qué bonito todo esto, porque usted me está hablando que empieza con la salvación, sigue con el cambio de la mentalidad, sigue conformarnos al reino de Dios y se logra presentar nuestra vida santo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica llegar a este punto? Implica nunca dejar de orar. Óyeme bien esto. Nunca dejar de orar, nunca dejar de leer la palabra, nunca dejar de congregarnos, nunca dejar de testificar, es decir, vivir lo que vas aprendiendo y comprobando. Nunca dejar de servir. ¿Qué te parece? Estoy poniendo lo práctico. ¿Qué más práctico puedo decir? Si nosotros vivimos el día con día, el extender la mano, el ser generosos, el ser manos abiertas, hermano. Eso es todo lo que eso es ser linaje escogido. Dios no nos hizo linaje escogido para escondernos, para que nos escondamos, para que no lo mostremos a nadie. No. Nos hizo linaje escogido con capacidades. En nosotros, cerca de nuestra boca y de nuestro corazón, están palabras, hermano. Jesús, en el nombre de Jesús, y se logra. Si sos linaje escogido, si eres un creyente comprometido. Cuando yo estoy hablando de compromiso, estoy hablando de cumplimiento. Si yo estoy cumpliendo, entonces yo digo en el nombre de Jesús, ese es usar el poder de Dios. Si dices cubro con la sangre de Jesús, estás usando la autoridad de Dios por ser linaje escogido, porque tú cumples. ¿Para qué es congregarnos? Es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso de darnos la mano, que nosotros démonos la mano, hermano. Eso es de estar congregados, es de estar comunicados, es de estar comunicando a los demás, es de estar compartiendo con los demás lo que más puedas, ¿verdad? Y entonces tú estás haciendo cosas de linaje escogido. Testificar no es agarrar un libro, ir a predicar, no, Señor. Testificar es vivir el amor. Si tú le pones el fruto del Espíritu, amor, ama pues, gozo, amén, no permitas que nada te lo quite, paz, es decir, descansar en Dios, en la soberanía, entrar en el reposo, eso es confiar, paciencia, es permanecer. Como decía hace unos momentos, ser impávidos, que nada te afecte, hermano amado, que nada de lo malo te afecte. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es aceptar la palabra de Dios y vivirla. Hacer lo que Dios te manda. Dios te dice que te vistas con la armadura. Vístete con la armadura, pues. ¿Verdad? Con la justicia de Dios, el cinto de la verdad, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio de la paz. Es decir, vivir eso, pues, buscar la paz, perdonar, ¿verdad? Es el vínculo más grande.
linaje escogido. Incluye otros títulos que no los voy a hablar hoy, ¿verdad? Por permanecer el pueblo de Dios. Y me van a ir entendiendo, ¿verdad? Nosotros hemos sido seleccionados por Dios, distinguidos por Dios, separados por Dios, apartados por Dios, nombrados por Dios, optados por Dios, por favor. Entonces eso es ser linaje escogido. Y ahí, como digo, tenemos otros títulos, real sacerdocio. Eso significa con el poder y autoridad que Dios le da al hombre para obrar en las cosas necesarias para la salvación de toda la gente, ¿verdad? Nación santa, estar apartados para el servicio a Dios, con dirección ética, es decir, la palabra. La palabra está en nuestra vida. Como digo, voy a explicar todo esto hasta la saciedad, ¿verdad? Y pueblo adquirido, ya hemos dicho, comprado, pagado, el Señor pagó, redimido, librado del antiguo dueño. ¿Quién era nuestro antiguo dueño? El príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Hemos sido comprados por precio, la sangre de Jesucristo. Hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los salvos con Cristo, somos pueblo distinto al del mundo. Oigan lo que dije. Pueblo distinto al del mundo. Es decir, otro espíritu, otro principio, otras costumbres. Eso, ya saben esto, qué significa. Los principios de Dios, de amor, respeto, consideración, cariño, etc. Costumbres, generosidad, mano abierta, servicio, etc. Somos un pueblo que nos saca de las tinieblas, un estado de paz. Búscala, pues. Así dice el Señor, ¿no? Busca la paz y síguela. ¿Verdad? Gozo que solamente el hecho de saber que eres hijo de Dios, solamente saber que Dios te sacó, te lleva a levantar las manos, cantar, es el gozo, hermano. No es una alegría así, no. Gozo es una virtud, es una cosa de adentro, ¿verdad? La satisfacción, ser lleno de Dios, ¿verdad? Él satisface, llena nuestra boca de bien, dice. Prosperidad. El pueblo de Dios es un pueblo distinto. ¿Por qué? Porque somos bendecidos por vivir la verdad de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra. Por nuestra buena conducta. Por eso somos bendecidos. Y eso es lo que la iglesia tiene que buscar. Ser bendecidos. Buscar la unidad del linaje escogido. Que eso es lo que estaba hablando. Unidad del linaje escogido significa tomar la decisión de vivir por y para Dios todo el momento. Cueste lo que cueste. Aprendiendo a depender del Espíritu Santo, manteniéndonos en comunión con Dios. Y ahí vamos a lograr la unidad del linaje escogido. Y eso es tener visión espiritual 2020. Y como digo, si hay alguna preguntilla por ahí, escríbenos, ¿verdad? Y con el mayor gusto vamos a hablar, ¿verdad? El próximo martes que nos veamos, veremos otro título, seguramente veré Real Sacerdocio. ¿De qué se trata el Real Sacerdocio? ¿Ok? La siguiente semana hablaremos de la Nación Santa y en la siguiente pueblo adquirido por Dios. Así es que recibe mi abrazo a la distancia. Los amo de verdad. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias una vez más en este día, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por este momento y gracias, Señor, porque nos has hecho linaje escogido. Sí. Hijos del mismo papá. Bendito seas tú. Gracias porque tenemos unidad de nacimiento. Cristo Jesús fue el camino. Es el camino, la verdad y la vida. Gracias, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, en este día no
quiero dejar de pedir perdón por nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a rectificar. Sí, ayúdanos a rectificar. Gracias porque tú eres ese Dios de nuevas oportunidades. Queremos hacer solamente como tú quieres, Señor. Ayúdanos. Y a los que no te conocen, por favor, que la iglesia tenga palabra fresca para llegar a todos aquellos familiares y amigos que todavía no te conocen y que podamos compartir la bendición de conocerte. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo, ¿verdad?, el domingo nuevamente y así todos los días. Atiende a todas las cosas que hacemos en la iglesia. Conéctate, da la mano, estemos juntos, ¿ok? Que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.